Imagina esto. Estás encadenado en el calabozo más oscuro de Roma. Mañana te van a ejecutar. Y tú, estás dormido. No fingiendo dormir. No rezando en silencio. Dormido, profundamente, en paz. Eso es lo que le pasó a Pedro la noche antes de su ejecución. Pero para entender cómo un hombre llega a ese nivel de paz frente a la muerte, primero tienes que conocer quién era realmente. Porque la versión que te contaron en la iglesia probablemente está incompleta. Su nombre no era Pedro, era Simón. Simón, un nombre tan común en Israel del siglo I como podría serlo hoy Juan o Luis. Y si te dijera que ese nombre, tan ordinario, tan olvidable, significa literalmente el que escucha, empezarías a entender la ironía brutal de su historia. Porque Simón pasó décadas sin escuchar lo que realmente importaba. Nació en Betsaida, una aldea de pescadores sobre las orillas del mar de Galilea. No en Jerusalén, no en las familias de sacerdotes, no entre libros y debates teológicos. En el barro, en el olor a pescado, en el frío de las madrugadas sobre el agua. Y aquí viene algo que probablemente nadie te ha explicado bien. Simón no era analfabeto. Ese es un mito que sigue circulando. Todo niño judío en aquella época aprendía a leer la Torá desde los 5 o 6 años en la sinagoga local. Simón conocía las profecías, conocía las promesas del Mesías de memoria. El problema no era lo que sabía en la cabeza. El problema era lo que no podía controlar dentro del pecho. Cuando el libro de los Hechos describe a Pedro como sin letras, en el griego original, agramatos no significa que fuera ignorante. Significa que nunca estudió bajo un rabino oficial en Jerusalén. Era un laico, un hombre del pueblo, y para la élite religiosa de su época, eso era casi un insulto. Pero guardemos ese dato, porque lo vamos a necesitar más adelante. Ahora detente un momento y piensa en esto. ¿Cuánto pesas tu impuesto sobre tu trabajo? ¿Cuánto de lo que produces se lo lleva el sistema antes de llegar a tu mesa? Ahora multiplícalo por 2, por 3. Eso era Galilea bajo el dominio romano. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en ese mismo siglo, describe a los galileos con palabras que no aparecen en los sermones del domingo. Hombres criados para la guerra desde la infancia. Valientes, incansables, pero con un temperamento explosivo, rebelde y casi imposible de domar. No era una región pacífica, era una olla a presión. Y Simón respiró ese aire desde que nació. Con el tiempo, buscando algo mejor, se mudó a Capernaum, una ciudad más grande, con más movimiento comercial, sobre la misma costa del lago. Allí formó una sociedad de pesca con su hermano Andrés y con 2 hombres más, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Un negocio real, con barcas, redes, empleados, impuestos y deudas. Simón era casado. Los evangelios lo confirman de manera indirecta pero inequívoca. Cuando Jesús visita su casa, sana a su suegra de una fiebre que la estaba matando. Así que no estamos hablando de un muchacho soltero sin compromisos. Estamos hablando de un hombre con familia, con responsabilidades, con el peso de mantener a personas que dependían de él. Cada madrugada que salía al lago no era aventura, era supervivencia. Y en medio de esa rutina agotadora de redes, impuestos y agua fría, algo en él ardía, porque Andrés, su hermano, había comenzado a seguir a un predicador en el desierto, un hombre extraño que vestía de piel de camello y comía langostas. Juan el Bautista y los 2 hermanos compartían una misma pregunta que no los dejaba dormir. ¿Dónde está el Mesías que prometieron los profetas? Esa pregunta estaba a punto de recibir respuesta. Un día, Andrés llega corriendo, no caminando, corriendo, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo que no puede explicar con palabras normales. Agarra a su hermano Simón del brazo y le dice algo que, según el Evangelio de Juan, fue simplemente esto: hemos hallado al Mesías. Y lo lleva ante Jesús de Nazaret. Ahora bien, aquí viene el detalle que más me impacta de toda esta historia. Jesús mira a Simón por primera vez, un hombre que huele a pescado, que tiene las manos llenas de callos, que habla con un acento que los judíos cultos del sur se burlaban de imitar. Y lo primero que Jesús hace es cambiarle el nombre. No le pregunta su historia,
No le hace una entrevista espiritual. Lo mira y declara: tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas. Pedro, roca, ahora piensa en esto conmigo un momento. Jesús le pone el nombre de roca a un hombre que, en ese momento, era todo lo contrario a una roca. Era inestable, impulsivo, emocional, volátil. ¿Por qué haría eso? Hay dos formas de leer ese momento. La primera, Jesús simplemente estaba siendo poético. La segunda, y creo que es la correcta, es mucho más profunda. Jesús no llamó a Pedro por lo que era. Lo llamó por lo que iba a convertirse. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque significa que cuando Dios te llama por un nombre que no reconoces en ti mismo, quizás es porque está viendo algo que tú todavía no puedes ver en el espejo. Durante 3 años, Pedro vivió al lado de Jesús. Presenció lo imposible. Vio ciegos recibir vista, paralíticos caminar, tempestades callar con una sola palabra. Pero hay algo que los documentales bíblicos suelen suavizar demasiado. Pedro también fue, en esos mismos 3 años, un desastre absoluto. Y Dios no lo ocultó. Lo dejó escrito para siempre. ¿Recuerdas cuando Pedro caminó sobre el agua? Aquí está el ángulo que muy pocos analizan. Pedro fue el único de los 12 que tuvo el valor de pedirle a Jesús permiso para caminar hacia él sobre las olas. No los demás. Solo él. Eso no es locura. Eso es una fe salvaje y extraordinaria. Pero a mitad del camino, miró el viento. Miró las olas. Miró todo menos a quien lo había llamado. Y se hundió. Esa escena es Pedro en una sola imagen. Capaz del acto de fe más radical que cualquier ser humano haya intentado. Y al mismo tiempo, capaz de hundirse por mirar en la dirección equivocada. Luego está el momento en Cesarea de Filipo. Pedro proclama con una claridad sobrenatural: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús lo llama bienaventurado. Le dice que esa revelación no vino de carne ni sangre, sino directamente del Padre Celestial, el punto más alto de su fe hasta ese momento. Y escucha lo que pasa en los siguientes minutos. Jesús anuncia que debe ir a Jerusalén a sufrir y morir. Y Pedro, el mismo Pedro que acaba de recibir una revelación divina, lo toma del brazo y le dice que no, que eso no puede pasar. La respuesta de Jesús es quizás la más dura que le dirige a cualquier ser humano en los evangelios. Quítate de delante de mí, Satanás. Medita en eso, del pico más alto al valle más bajo en cuestión de segundos. ¿Cómo es posible? Porque la revelación espiritual no elimina automáticamente los patrones de pensamiento que llevas toda una vida construyendo. Pero tenía una idea de cómo debía ser el Mesías. Y su idea chocaba frontalmente con el plan de Dios. Eso les pasa a los creyentes más sinceros también hoy. Pero lo que viene después de Cesarea de Filipo es la noche que lo destruyó. El huerto de Getsemaní. Medianoche, antorchas, soldados, el ruido de armadura romana moviéndose entre los olivos. Pedro reacciona de la única manera que sabe, con violencia. Saca una espada y corta la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, alguien que lleva 3 años viendo milagros, que escuchó directamente a Jesús hablar del amor a los enemigos. Saca una espada, porque el conocimiento teológico y la transformación real del carácter son 2 cosas completamente distintas. Jesús detiene la violencia, sana al herido y se entrega, y Pedro lo sigue de lejos. Esa frase del Evangelio, lo seguía de lejos, carga más peso del que parece. Era un hombre que amaba a Jesús de verdad, pero que no podía terminar de comprometerse del todo. Siguió, pero desde lejos. Llegó al patio del palacio del sumo sacerdote. Había un fuego encendido. Hacía frío, y Pedro se sentó entre los guardias intentando pasar desapercibido. Aquí viene el detalle histórico que muy pocos mencionan. Una de las personas que lo reconoció era una criada, no un soldado, no un magistrado, una sirvienta. Y eso fue suficiente para quebrar a Pedro por completo. Lo negó una vez, 2 veces, y la tercera vez, el griego original nos dice que comenzó a anatematizein, a lanzar maldiciones sobre sí mismo, jurando por Dios que no conocía a ese hombre. Y entonces cantó el gallo. Y entonces, Lucas lo registra con una precisión que hace daño.
Jesús, que estaba siendo interrogado golpeado en ese mismo patio, giró la cabeza, y los ojos de los dos se encontraron. No hubo palabras, solo una mirada, y Pedro salió, y lloró amargamente. Hay algo que quiero que consideres. Pedro no lloró por miedo a ser descubierto. Lloró porque vio en esa mirada algo que no esperaba ver. No condena, no ira, compasión, y eso fue más devastador que cualquier castigo. El ángel de la resurrección le da a las mujeres en la tumba vacía un mensaje que tiene solo 3 palabras extra, pero que lo cambian todo. Y de decir a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué mencionar a Pedro por separado? Porque el cielo sabía exactamente dónde estaba Pedro en ese momento, escondido, sintiéndose el peor traidor de la historia, convencido de que había perdido todo, y Dios manda a decir su nombre. Días después, en las orillas del mar de Galilea, el mismo lago donde había pasado toda su vida, Jesús prepara un fuego de brasas y espera a sus discípulos. Fuego de brasas, el mismo tipo de fuego junto al cual Pedro había negado conocerlo. No un detalle al azar, una escena cuidadosamente diseñada para la sanación. Y Jesús le hace 3 preguntas, una por cada negación. Simón, ¿me amas? No, Pedro. No, Roca. Simón, lo llama por el nombre del antes, el nombre de quien era cuando llegó. Y con eso le está diciendo, te conozco desde el principio, y todavía te llamo. Esa mañana, Pedro fue restaurado, no borrado, no reemplazado, restaurado, y lo que vino después, cambió al mundo. 50 días después de la resurrección, el Espíritu Santo descendió, y el mismo Pedro que había temblado ante una criada, se puso de pie frente a miles de personas en Jerusalén, frente a los mismos líderes religiosos que habían ordenado crucificar a Jesús, y predicó. 3,000 personas se convirtieron ese día, 3,000, en un solo sermón. Después vinieron los milagros, el cojo que caminó en la puerta del templo, los enfermos sacados a las calles con la esperanza de que al menos la sombra de Pedro los sanara al pasar, la resurrección de Dorcas en Jope, la apertura del Evangelio a los gentiles a través de Cornelio. Pero hay un momento que el registro bíblico incluye y que muchos pastores evitan predicar. El apóstol Pablo lo documenta en su carta a los Gálatas. En Antioquía, Pedro comía libremente con creyentes gentiles, sin problema, sin conflicto, pero cuando llegaron algunos judíos estrictos de Jerusalén, Pedro se retiró, se separó, fingió que no los conocía, por miedo al que dirán. ¿Te suena familiar? El mismo patrón de siempre. El hombre que había resucitado muertos cedió a la presión social, y Pablo tuvo que reprenderlo en público. ¿Por qué Dios dejó eso escrito? Creo que para que nadie piense que la santificación termina en un momento dramático de conversión. Es un proceso, toda la vida, incluso para Pedro. Regresemos a la celda donde empezamos. Roma, entre el año 64 y 68 después de Cristo. El emperador Nerón había culpado a los cristianos del gran incendio de Roma, y lo que vino después fue una de las persecuciones más brutales de la historia antigua. Los creyentes eran usados como antorchas humanas en los jardines imperiales, eran lanzados a los leones en el circo, eran ejecutados como entretenimiento. La tradición histórica cristiana, documentada por padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría, narra que los hermanos en Roma rogaron a Pedro que huyera. Y Pedro cedió. Salió de noche por la Vía Apia, el camino principal que salía de Roma, y en ese camino tuvo una visión. Vio a Jesús caminando en dirección contraria, hacia Roma, y le preguntó, «Señor, ¿a dónde vas?» «Quo vadis, Domine?» Y Jesús respondió, «Voy a Roma a ser crucificado de nuevo». Pedro se detuvo, y en ese momento de silencio en un camino oscuro, algo terminó de morir en él. El miedo, el instinto de huir, la necesidad de sobrevivir a cualquier costo. Dio media vuelta y volvió. Fue capturado y arrojado a la cárcel mamertina, un calabozo subterráneo excavado en la roca, oscuro, gélido, diseñado para los peores enemigos del imperio. Y allí, en ese agujero negro, presenció cómo sacaban a su esposa hacia su ejecución antes que a él.
La misma mujer que lo había acompañado en todos sus viajes, que había dejado todo, que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Y Pedro, encadenado, sin poder hacer nada para detenerlo, la llamó por su nombre y le gritó: «Oh mujer, acuérdate del Señor». No llanto de desesperación, no rencor contra Dios, fortaleza. Eso es lo que 3 décadas de proceso, fracaso, restauración y gracia producen en un ser humano. Cuando finalmente llegó su momento, Pedro fue llevado al Vaticano para ser crucificado, y allí hizo su última petición: que lo crucificaran de cabeza, no hacia arriba, al revés, porque no se consideraba digno de morir en la misma posición que su Señor. Y los soldados romanos, burlándose, lo hicieron. En esa cruz invertida, el pescador de Betsaida cerró los ojos por última vez y los abrió en otro lugar. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. Si Dios eligió a un hombre impulsivo, violento, cobarde, que negó conocerlo bajo juramento, si lo eligió para construir algo que dura 2000 años, ¿qué excusa te queda a ti? Pedro no fue elegido porque era perfecto, fue elegido porque era real, porque cada vez que cayó, hubo una parte del que quiso levantarse, no la parte valiente, no la parte religiosa, la parte que recordaba una mirada junto a un fuego de brasas. Y eso fue suficiente. La historia de Pedro no es la historia de un superhéroe espiritual. Es la historia de un hombre ordinario que aprendió, de la manera más dolorosa posible, que la fuerza que necesitaba nunca fue suya. Y esa historia podría ser la tuya también. Si este vídeo te llegó al alma, y creo que lo hizo, hay algo que puedes hacer ahora mismo. Dale like, no por el algoritmo, sino porque esto llegue a alguien que hoy se siente como Pedro en ese patio, convencido de que ya no tiene arreglo. Comparte el video. Puede que haya alguien en tu lista de contactos que necesita escuchar exactamente esto. Y suscríbete al canal, porque aquí vamos a seguir contando historias que la mayoría no se atreve a contar completas. Nos vemos en el próximo video.